primer lugar, quiero agradecer a la coordinadora general de este evento, la profesora Natalia Rossetti. Creo que la convocatoria a este Congreso Internacional de Educación es un hecho muy importante para que podamos reflexionar juntos acerca de nuestra escuela, nuestros alumnos, nuestros docentes y cómo impacta en ellos esta realidad que está viviendo el mundo, el COVID-19. Agradecer también a la Federación Universitaria, que sé que ha hecho un gran esfuerzo para poder convocar a todos quienes vamos a formar parte de este debate. Quisiera hacer unas consideraciones que nos permitan introducir el tema, y que por supuesto tienen que ver con el contexto que estamos viviendo. El COVID-19 puso al descubierto el estado de vulnerabilidad de la población de lo que hoy se considera el continente más desigual del planeta. Hablo del nuestro, América Latina. La extrema pobreza, las condiciones de hacinamiento en las villas y en los barrios humildes, las favelas, los grandes conglomerados urbanos que rodean a las enormes megaciudades, San Pablo, el DF, Buenos Aires, Lima, etc. Han convertido esos lugares en lugares hostiles para poder preservar la vida y la salud de nuestros pueblos, agravado por las condiciones que impone esta pandemia. Por supuesto, ha habido políticas que significaron desfavorecer esas condiciones. Los continuos ajustes sobre los presupuestos de salud, los planes de achicamiento del Estado, el hecho de que en todos nuestros países América Latina presenta una realidad absolutamente deficitaria en términos de su sistema de salud. Lo mismo podríamos decir de la educación. Son factores que han hecho que, a pesar de la ventaja con que en teoría empezábamos esta historia de la pandemia, porque estábamos viendo lo que pasaba en Asia, lo que luego fue ocurriendo en Europa. A pesar de eso, América Latina, en el número de contagios, en el número de muertes, está lamentablemente escalando. Lo cierto es que esta pobreza estructural, esta desigualdad entre los más ricos y los más pobres, cuyos extremos, en el caso de nuestro continente, hablan de desigualdades exasperantes, se refleja también en la realidad de nuestras escuelas. América Latina tiene escuelas en los barrios pobres que reproducen las mismas condiciones y necesidades insatisfechas de los hogares y de los barrios que rodean esas escuelas. Escuelas que muchas veces en condiciones normales tienen graves problemas de aprovisionamiento de agua, escuelas que se convierten, cuando vienen las temperaturas cálidas, en focos infecciosos, escuelas que no tienen las condiciones para garantizar mínimas posibilidades de higiene y de seguridad, ni que hablar de las situaciones donde lamentablemente suelen producirse accidentes que deberían ser absolutamente evitables. Todo esto eclosionó con la llegada del virus. Muy claramente los ministros de educación de los países de nuestro continente advirtieron
que continuar el ciclo lectivo significaba convertir las escuelas en bombas de tiempo, en las que el virus iba a tener una progresión de contagios, y rápidamente se suspendió el dictado de clases en todo el continente. En este punto no hubo mayores divergencias. En nuestro país esto significó que rápidamente los docentes tuvieran que adaptarse a garantizar la continuidad de los aprendizajes, a garantizar la continuidad de las tareas educativas a través del teletrabajo o del trabajo a distancia. Esto, evidentemente, a costa de un enorme esfuerzo, a costa de una capacidad de entrega que es realmente ponderable, que tendremos que reconocer en algún momento el esfuerzo que han hecho, así como lo han hecho los trabajadores de la salud, los docentes, en su mayoría mujeres, que quizás por esa condición tienen una sensibilidad mayor en momentos de crisis como esta, donde lo que está en juego es la vida de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestro pueblo. Y ese teletrabajo implicó tener que asumir con el equipamiento propio, con muchas dificultades de conectividad, con mucha precariedad, porque los salarios de los docentes no permiten justamente poseer un equipamiento informático de última generación, porque muchos lo hacían conectándose con alumnos que utilizaban los celulares, porque en muchos barrios la conectividad es escasa. Por una serie de factores, la continuidad de la tarea requirió un enorme esfuerzo y entrega personal. Creo que eso quedó reflejado de alguna manera en un trabajo de investigación, en una encuesta que han hecho los compañeros y compañeras del SUTEBA, y que realmente es una fotografía de este momento. Es la encuesta provincial de trabajo docente en contexto de aislamiento. Acaba de ser publicada en las redes sociales, la hemos visto en la página del SUTEBA. Esa encuesta arroja resultados que creo que son significativos y que muestran una realidad que no es la que en principio uno se imagina, porque bueno, a esta altura de los hechos todos imaginamos que la continuidad de las tareas educativas quedaba garantizada en todos los casos. Creo que en ese estudio, claramente, cuando a los docentes se le pregunta cómo fue la continuidad, aparecen datos interesantes de un relevamiento que abarca a 5.038 docentes, distribuido el relevamiento de acuerdo al peso demográfico de los distritos del interior, de características más rurales, y los del conurbano, donde se asientan los grandes conglomerados de la pobreza, donde están las víctimas de las políticas de ajuste, de las políticas neoliberales. El 75% de esos docentes que contestó a la encuesta dijo trabajar en más de 2 escuelas. 75%. Una cifra que revela cómo creció ante la necesidad de compensar con más trabajo, menos salario, empobrecimiento del poder de compra del salario, el número de docentes que trabajan en 2 cargos. 3
de cada 4 docentes consultados dice tener a su cargo más de 50 alumnos, considerando los distintos grupos que tiene a cargo. De esos docentes, el 78% es principal sostén del hogar. Nosotros sabemos que aproximadamente el 85% del total del universo docente de la Argentina lo componen mujeres. De los 5.000 docentes encuestados por el SUTEBA, casi el 80% han declarado ser principal sostén del hogar. Y de estos, el 58% manifestó haber visto reducidos sus ingresos notablemente durante el periodo de la pandemia. Creo que resulta interesante ver cuál es el contexto de los propios docentes en el momento de tener que enfrentar esto que, dicho por ellos mismos, significó además una sobrecarga de tareas. Yo creo que en este caso hay datos que son como para tener en cuenta. Por ejemplo, el 43.5% de los docentes encuestados dijo no tener una computadora. El 36.3% no cuenta con el espacio adecuado en su vivienda como para tener la tranquilidad y las condiciones para poder entablar una tarea de carácter pedagógico, es decir, convertir una dependencia del hogar en un aula. El 25% aprendió a utilizar las TICs sobre la marcha, es decir, ahora, recurriendo a ayuda en general de la propia gente del entorno familiar. El 37% ya había trabajado con las TICs, de manera que diríamos que es el sector que pudo desenvolverse en las mejores condiciones. Otros tuvieron que aprender mientras dictaban clases. El 90% reconoció que mantuvo contacto al menos una vez al mes, una vez a la semana con todos sus estudiantes. Y acá aparece un dato interesante. Solo el 5.3% se conecta con todos sus estudiantes utilizando Internet. Es decir, hay una conexión recíproca a través de Internet. El resto, utilizando en muchos casos la única vía de comunicación, que es el aparato celular. Menos del 1% reconoció haber estado en situación de desconexión total, el 0,6%. De manera tal que estos datos nos permiten trazar un cuadro de la situación que enfrentaron los docentes, del esfuerzo realizado para garantizar, aún en condiciones precarias, la continuidad del ciclo lectivo. En muchas partes de América Latina, muchos gobiernos pretendieron que el teletrabajo podía ser la puerta de entrada para algo que en principio desde la ecuación económica les resultaba por demás sugerente. Muchos empezaron a sacar la cuenta de que el teletrabajo, adaptado a la educación y adoptado como modalidad permanente, podía ser una fuente
de recortes para que el presupuesto educativo pudiera achicarse. Y hoy tenemos varios gobiernos en América Latina, algunos de Centroamérica, otros como Perú, que empiezan a averiguar y que han establecido contactos con algunas multinacionales que están empezando a vender plataformas educativas. Este es un hecho que no tenemos que dejar de tomarlo como una amenaza, como una suerte de desafío que se nos plantea mirando el futuro. Caer en la tentación de aplicar, como se aplican en algunos países de África, plataformas educativas que las pueden manejar personal no docente, conectados a una central informática o plataformas educativas que pueden posibilitar educación a distancia en el nivel de la básica y de la media. Creo que esta idea de que el teletrabajo llegó para quedarse en el sector educativo evidentemente significaría un retroceso enorme en términos de lo que es la calidad de educación y sobre todo el alma, el corazón del hecho educativo, que no existe si no es en la interacción de personas, de seres humanos, donde la relación entre docente y alumno y la relación horizontal entre los propios alumnos, niñas y niños, juega un papel fundamental como parte de los aprendizajes. Hasta el juego colectivo, hasta el juego como una actividad socializadora tiene ese carácter pedagógico. Por eso creo que hay que tratar de cerrar la posibilidad de que esta sea la deriva de esto que forzosamente se tuvo que hacer con la educación a distancia incorporada en el nivel inicial, primario y secundario. Distinto es en el nivel universitario, donde la educación a distancia ya hace más tiempo que existe y que tiene otras características que eventualmente enriquecen los aprendizajes. Porque bueno, la etapa de la socialización está claro que ya está superada. Un tema que no queremos dejar de señalar, Samsung, Santillana, que es una empresa que pertenece a la multinacional Pearson, que es a su vez la que, digamos, acapara el grueso del negocio que tiene que ver con las evaluaciones estandarizadas, son algunas de las que empiezan a ofrecer a gobiernos de América Latina la posibilidad de adquirir estas plataformas educativas. En la Argentina, por suerte, estamos muy lejos de eso. Ha habido una reunión del Consejo Federal de Educación que se ha hecho en estos días que corren y que ha determinado un acuerdo para el regreso gradual a las aulas. Pero antes de ir a este tema al que quería dedicarle un par de reflexiones, es interesante ver en esta encuesta en la que 5.000 docentes, un poquito más de 5.000, contestan acerca de temas que tienen que ver con la experiencia de haber educado desde el hogar alumnos que desde sus hogares, sin la mediación del encuentro en la escuela, a raíz de esta experiencia, se les preguntó qué esperan del regreso a las aulas. Es decir, cuál es la expectativa, qué es lo que los docentes sienten y piensan cuando, frente a la posibilidad de que termine suerte de aislamiento voluntario,
podamos volver a estar en contacto con nuestros alumnos. Y han sido planteados con mucha claridad y sobre todo con un nivel de convergencia que llama la atención. Más del 80% de las respuestas coincidieron en estos 7 puntos que vamos a plantear. El primero, que el Estado garantice las condiciones de higiene, de salud, de seguridad y de infraestructura para que el regreso a las aulas sea sin el dramatismo de la incertidumbre, sin sentir que estamos caminando la escuela como una zona de riesgo. El segundo punto, que se difunda y promueva el cumplimiento de nuevos protocolos. Esto es importante porque es algo que después tiene respuesta en el documento que acaba de aprobar el Consejo Federal de Educación, todos los ministros de educación del país y las autoridades nacionales. Pero lo cierto es que la difusión del protocolo tiene que ver con utilizar los grandes medios de comunicación y todos los canales de comunicación a disposición de las autoridades nacionales y provinciales para que la familia, para que los padres sepan perfectamente en qué condiciones se vuelve, cuáles van a ser los protocolos, de qué manera se les va a garantizar que aquello que es lo que más quieren tenga absoluto cuidado, y también para que los docentes, que además son padres de alumnos que en general van a la escuela pública, tengan la plena certeza de que se trata de un reencuentro sin ningún tipo de amenaza en términos de lo que es la pandemia. El otro punto es que se respete el derecho, en el caso del trabajo a través de las redes sociales, en caso de que tuviera que transitarse un periodo en el que el regreso gradual por grupos conviva con el desarrollo de tareas educativas, que se establezca claramente el derecho a la desconexión digital. Es decir, los tiempos de trabajo que se convirtieron en tiempos líquidos, que lo invadieron todo, me refiero a la vida y a los tiempos del hogar. Los docentes están pidiendo que haya un acuerdo, que haya una especie de contrato dentro de la comunidad educativa y que involucre a las autoridades para que esos tiempos de descanso y de intimidad del hogar sean respetados. Por supuesto, los docentes plantean, porque bueno, se sabe que quizás convivamos en una especie de serrucho. Esperamos que descendente en el número de contagios, pero por lo que se está viendo en otras partes del mundo, sabemos que puede sobrevenir un tiempo de aquí en más donde haya una suerte de serrucho en el que de pronto los contagios caigan, de pronto recrudezca nuevamente la tendencia al contagio, y puede ser que haya intervalos que tendrán que ser definidos por las autoridades, donde, como ha sucedido ya en otros países, el ciclo lectivo vuelva a suspenderse. Los docentes están planteando la necesidad de que se garantice el equipamiento y la conectividad. Es decir, que no se tenga que utilizar el equipamiento propio, muchas veces inadecuado. Son pocos los docentes que tienen el poder adquisitivo como para tener el equipamiento informático que hace falta para este tipo de tareas, para poder hacerlas con calidad, con un buen soporte técnico. Entonces hablan de la necesidad del equipamiento y la conectividad como parte de una política pública, algo que se había iniciado
durante el gobierno de Cristina Kirchner en la Argentina, también lo había hecho Lula en Brasil, el Pepe Mujica en Uruguay, la distribución de las tablets para alumnos y para docentes. Y algo que no se llegó a concretar, que era utilizar las capacidades que brindaba ARSAT para pensar en un gran plan, en un gran programa de conectividad nacional. Creo que eso hay que volver a tomarlo. Creo que tenemos que, de alguna manera, instalar la experiencia de que esta práctica de conectividad que se hizo forzadamente por el aislamiento obligatorio pueda seguir conviviendo con la presencialidad. Es muy probable que los canales que se abrieron entre los docentes y los alumnos, forzosamente por imperio de las circunstancias, continúen luego como parte de la vida también que va a acompañar a la presencialidad en la escuela. Por eso es tan importante esto que aparece planteado por más de un 80% de los docentes: tener la posibilidad del equipamiento y de la conectividad. Junto con esto aparece la demanda de la necesidad de que el Estado garantice la formación de los docentes en el manejo adecuado de las TICs. Es decir, habíamos visto que menos de la mitad de ellos manejaba las TICs con absoluta idoneidad y que muchos tuvieron que aprender sobre la marcha. De manera tal que creo que esto tiene que aparecer también como parte de una respuesta a una necesidad muy concreta, tangible, que tiene que ver con la posibilidad de elevar de una manera muy dinámica la calidad de la educación, aprendiendo e introduciendo a los docentes en el manejo de las TICs. Otro punto planteado por ese 80% más de los docentes es que se abran espacios pedagógicos para la reflexión acerca de cómo nos modifica la pandemia y la tecnología a docentes y alumnos. Este es un tema muy importante. Tenemos que pensarlo como parte del regreso. Tenemos que pensar que los que vamos a volver a las aulas, ya sean los docentes, ya sean los niños, los jóvenes, nuestros alumnos, no van a ser los mismos que eran antes de la pandemia. Esto que va a ser un cambio para todos, no solamente dentro de la escuela. En la escuela se potencia, porque en la escuela están las sensibilidades a flor de piel, en la escuela está el diálogo, en la escuela está el espacio donde se formulan los interrogantes, y donde si no se formulan los interrogantes no es porque no existan, sino porque hay algo que lo obtura, hay algo que lo pone en una zona de oscurantismo. Por eso es tan importante que 8 de cada 10 docentes tome como una necesidad generar esos espacios colectivos de reflexión, que no volvamos a la escuela como si no hubiese pasado nada, que no volvamos a la escuela a realizar un acto formal de bienvenida o de reencuentro y luego cada uno otra vez al aula como lo hacía cotidianamente. Tiene que mediar una reflexión, tiene que mediar una instancia en la que colectivamente, entre los docentes y luego con nuestros alumnos, seamos capaces de pensar, de problematizar esto que hemos vivido como una experiencia traumática, pese a que, uno trata de desdramatizarla, porque tiene que convivir con ella, trata de buscar la forma de que la vida siga andando, de que
nuestras tareas se sigan llevando adelante, pero ese espacio de reflexión tiene que estar, porque hay que sacar afuera todo aquello que de alguna manera subyace y se sedimenta, a veces hasta en el plano de la inconsciencia. Y por último, algo que plantean los docentes, que tiene que ver con una experiencia amarga que se ha vivido en estos días de aislamiento y de recrudecimiento de la fatiga social, de las carencias y sobre todo del hambre. Eso que en un país como el nuestro a veces nos cuesta decirlo, porque es un país que exporta alimento se dice, para 400 millones de personas, un país que figura entre los grandes productores y exportadores de alimentos. Sin embargo, el hambre golpeó a millones de puertas de hogares de Argentina. Y cuando se ven las estadísticas de la pobreza y de la indigencia, se encuentra uno con que antes de la pandemia, más de la mitad de nuestra infancia era pobre y una parte enorme era indigente. Sabemos que esos números van a crecer inusitadamente. Sabemos que las cifras del crecimiento de la pobreza y de la indigencia van a parangonar e incluso es posible que a superar las de la catástrofe social que vivimos a fines del siglo pasado. Por esto, los docentes plantean la necesidad de que se garanticen los cupos para el comedor escolar en todas las escuelas, de manera irrestricta, con los nutrientes necesarios, porque no va a ser posible volver a recuperar el papel y el valor de los aprendizajes si nuestros niños no están en condiciones de recibir la cuota alimenticia que mínimamente hace falta para que el chico que va a la escuela lo haga en las mejores condiciones. Creo que es un tema que no es menor. Muchos docentes, casi el 60%, en esa encuesta da cuenta de que junto con las tareas desde el hogar para continuar con los aprendizajes, realizó las tareas presenciales que requería preparar los bolsos con alimento o estar en las escuelas en el momento de la distribución de los alimentos. Es decir, un porcentaje muy alto de docentes se desdobló, inventó los tiempos laborales por fuera de los tiempos laborales y se convirtió en una persona que estaba dando clases desde el hogar y luego desarrollando esa tarea importantísima que hoy continúan desarrollando los comedores escolares. Las escuelas se han convertido, lo mismo que pasó en el año 2000, en el año 2001. Eran el único lugar al que podían recurrir los habitantes de los barrios más pobres a encontrar un plato de alimentos, a encontrar una salida cuando había un familiar enfermo, y esto sucedió ahora. Creo que no está de más reconocerles a los docentes, a las mujeres y a los hombres que trabajan en la educación en la Argentina, fundamentalmente en la escuela pública y también a los de la escuela privada, el reconocerles el enorme esfuerzo, el compromiso que demostraron a lo largo de estos días que seguramente
los padres de nuestros alumnos le van a reconocer. Cuando, y esto lo pongo entre paréntesis, pero no es un dato menor, cuando después de tanto castigo recibido, esa lluvia ácida de los que toman a los docentes como de alguna manera culpables de la crisis de la educación, según la denominan muchos grupos muy poderosos, cuando se pretende de alguna manera poner en el banquillo de los acusados a los docentes, cuando llegamos a tener, por ejemplo, un presidente de la nación capaz de proferir una frase justamente en el país de Sarmiento, despectiva, peyorativa, como aquella que fue los que tenemos la mala suerte, los que tienen la mala suerte de caer en la escuela pública. Esa frase que creo que va a quedar grabada porque no hay que olvidarla. Es una frase que marca una época, es una frase de época. Cuando todo eso sucede y sin embargo en las encuestas de opinión los docentes siguen siendo reconocidos por el papel que cumplen como una institución de las más creíbles, cuando en las encuestas de opinión los padres dicen reconozco el esfuerzo de los docentes de mi escuela, cuando muchos dicen la educación anda mal, pero los maestros de mis hijos se rompen al alma, ese reconocimiento que va a contrapelo de la tendencia del discurso que muchas veces se instala desde los grandes medios, ese reconocimiento tiene que ver con hechos como este. Creo que es muy importante que nosotros podamos expresarlo en palabras, ponerle texto, porque forma parte de algo que en la Argentina sigue siendo importante, que sigue ocupando un lugar vital en términos de nuestra sociedad y de nuestras instituciones, que es la educación y fundamentalmente la educación pública. Quiero hacer referencia, por último, a las condiciones del regreso a las aulas. Se ha discutido, ha habido un acuerdo que se ha dado en el marco de una reunión del Consejo Federal de Educación y que ha permitido que los ministros de Educación de todo el país, las ministras de Educación y los ministros de todo el país, hayan acordado en 3 condiciones para el regreso a las aulas. El primer paso, preparar las escuelas. Trabajo que se empezará a hacer desde ahora, pensando en que quizás ese regreso gradual se esté dando justamente a principios del mes de agosto, quizás en el transcurso de la primera quincena. Vamos a ir viendo provincias que, por supuesto, no viven las condiciones dramáticas que se está viviendo en la región metropolitana, en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, y que entonces van a empezar a abrir gradualmente, a posibilitar el regreso de la actividad presencial en la escuela. Primer paso, preparar las escuelas. Y esto significa que todas las escuelas tienen que tener las condiciones que ha establecido el protocolo en términos de las medidas sanitarias. El segundo paso, que esos protocolos a seguir lo conozcan, y por eso es tan importante la difusión pública, no solamente el personal directivo y los docentes, sino también el papá y la mamá, la comunidad educativa en su conjunto. Los protocolos tienen que ser materia de conocimiento de toda nuestra comunidad.
para ir seguros, para que aquellos que hoy dicen en la encuesta cuando se les preguntó, esa encuesta la hizo el Ministerio de Educación, ese casi 33% que dice no quiero mandar a mis hijos a la escuela, hasta no estar absolutamente seguro. Bueno, conocer los protocolos de seguridad a seguir le va a dar esa seguridad a muchos padres. Y el tercer punto, el tema de la capacitación. Creo que los docentes, antes de ponerse al frente del aula, el personal directivo, que va a tener que asumir una tarea doble cuando volvamos a las escuelas, tiene que garantizarse la capacitación del personal docente para encarar esta nueva etapa. Creo que eso va a dar la posibilidad, además de ese encuentro horizontal en el que podamos abrir y decir las cosas que los docentes necesitamos decir después de este periodo en el que hubo mucha angustia, mucho dolor, mucha incertidumbre, mucha desorientación, que lamentablemente ha sido de alguna manera acicateada por algunos grandes medios de comunicación que no han sabido estar a la altura de lo que era necesario para nuestra comunidad, no hacer seguidismo ni repetir el discurso oficial, pero sí una comunicación responsable, transparente, sin psicosis, sin enervar lo que ya de por sí está enervado, todos nosotros. Ha habido decisión de reasignar partidas para que existan los recursos para garantizar tres cuestiones fundamentales, que es el agua. Nosotros sabemos que las escuelas tienen que tener la absoluta seguridad de que volvemos con escuelas con agua potable y sin ningún tipo de dudas al respecto. La higiene, lo cual significa garantizar las medidas ya no solamente que tienen que ver con la desinfección, con la limpieza, sino también con el equipamiento de los recursos con los que vamos a tener que empezar a convivir. El tapabocas, en determinados casos que se establece en el protocolo, el uso de las mascarillas de acetato. Así que bueno, esto también va a formar parte de las condiciones imprescindibles, sine qua non, para volver a las escuelas. Y por último, tareas de reparación. Tareas de reparación porque bueno, seguramente en agosto van a seguir las bajas temperaturas, van a seguir las condiciones que generalmente hacen del mes de agosto un mes destemplado en términos climáticos, y no se puede correr absolutamente ningún riesgo. No se puede volver a las escuelas que se llueven o a las escuelas en las que hace más frío adentro del aula que en el patio. De manera que estas condiciones hay que tomarlas al pie de la letra. Los tapabocas, los protectores faciales, creo que esto va a marcar, bueno, una forma de regreso que nos permita de alguna manera saber que estamos dando pasos ciertos para que a partir de ahora la preocupación por convertir a las escuelas en lugares seguros para nuestros hijos forme parte de la misma discusión que la que tiene que ver con la calidad educativa. No va a haber la calidad educativa que nosotros necesitamos
si las escuelas no son seguras, si sus espacios no son adecuados. Si no tenemos la posibilidad de comprobar que esa igualdad de la que habla la escuela pública se empieza a ver concretada en brindarle a todos, independientemente de su condición social, independientemente del entorno socioeconómico del barrio, las mejores condiciones. Creo que nuestros alumnos, nuestros docentes, se merecen ese reconocimiento, se merecen ese esfuerzo. Y entiendo que es un hecho positivo, un hecho que nos permite tener esperanza, tener una expectativa en que vamos a ir levantando la vara en términos de educación pública, la actitud comprometida de la inmensa mayoría de los ministros de Educación y sobre todo de las autoridades nacionales que tuvieron los reflejos como para encontrar no solamente una resolución formal, como hubiese dicho, como hubiese sido apelar al voluntarismo, diciendo, bueno, a partir de ahora se va a trabajar desde el hogar, cosa que hicieron muchos gobiernos de América Latina, pero que después no garantizaron absolutamente nada para que eso fuera real, tangible, posible. Reconocer el esfuerzo que se ha hecho, porque ha habido una rápida respuesta a la necesidad de poner en manos de los docentes y de los niños el material y el instrumental pedagógico como para poder avanzar en esta etapa. Creo que es una experiencia de la que tenemos que aprender. Creo que hay que pensar que esa suerte de omnipotencia que hizo que muchos gobiernos pensaran que se podía desmantelar los sistemas de salud, que se le podía soltar la mano a la escuela pública, que en definitiva se podía pensar en que la inversión en ciencia y tecnología en países como el nuestro eran cuestiones de las que había que prescindir. Creo que toda esta experiencia quizás nos sirva para repensar, para darnos cuenta que hay cuestiones estratégicas que bajo ninguna circunstancia se pueden menoscabar. La inversión en educación, en salud, en ciencia y tecnología tienen que ser políticas públicas, políticas de Estado y además inversiones estratégicas para cualquier país que quiera apreciarse de tener una comunidad con mínimas condiciones en términos de educación y derecho al progreso. Gracias y espero que estas reflexiones sirvan al debate que tenemos que llevar adelante.